Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de oportunidadesenbolsa.com. Y en este nuevo vídeo vamos a hablarles de varios temas que están muy relacionados. Como verán, empezaremos hablando del sector retail en general en Estados Unidos. Luego hablaremos de lo que está pasando con el e-commerce y veremos cómo ha incrementado este e-commerce y las consecuencias que ha tenido en los grandes almacenes. Y evidentemente pues también veremos eh, en qué momento estamos de la tasa de desempleo y qué consecuencias podría tener estos momento en el que nos encontramos de la tasa de desempleo y esta tendencia al incremento del e-commerce en el sector de los bienes inmuebles de Estados Unidos, bajo un contexto que no solo hay una bajísima tasa de desempleo, sino también hay una reducción del balance por parte de la Reserva Federal y un allanamiento de la curva de tipos provocada en gran parte por la subida de los tipos de interés por parte de la misma Reserva Federal. Por lo tanto, empezamos con este análisis y observamos ahora mismo en pantalla cómo el sector retail en Estados Unidos, pues desde el patacazo de la crisis financiera 2007-2008, que cayó muchísimo, pues ha seguido incrementando, ¿no?, el volumen de negocio. Por lo tanto, el sector retail por el momento va al alza, sigue al alza, la situación es correcta, es buena. Y fíjense que después del desplome de 2009, pues las cosas, y esto va en relación al último vídeo que publicamos la semana pasada, las cosas solo podían ir mejor. Ya se han reducido las ventas como se tenían de reducir, y ahora, en ese momento, tras la crisis, pues lo más probable es que se recupere la economía, vuelva el empleo, incremente el consumo. Y en esos años, pues había un sector en concreto que era el del e-commerce, el de las ventas online, que respecto al total de ventas en el sector retail, el sector e-commerce representaba únicamente en 1999 el 0,6%. En el año 2001 pasó el 1%. En el año 2008, pese a la crisis, veíamos cómo seguía subiendo y llegó en 2009 al 4%. Solo viendo este dato ya podíamos hacernos una idea de cuáles podrían ser las siguientes estrellas en el mercado bursátil, ya que había un sector del sector retail que le era absolutamente igual la crisis. Seguían incrementando su peso en ventas, y como veremos, el ritmo de ventas ni tan solo bajó en el periodo de crisis, y pues las ventas han ido subiendo de forma progresiva respecto al peso total de las ventas del sector retail. Ahora ya estamos alrededor del 8,9% del total de las ventas al por menor. Por lo tanto, hemos pasado de un 0,6 en el año 2000 a un 8,9 en el año 2007 del total de ventas. Por lo tanto, esto es una realidad, todos lo sabemos, no es ninguna novedad este gráfico, pero está bien pues que les muestren, ¿no?, los datos. A mí me encanta personalmente contrastar los argumentos o los pensamientos o las ideas con los datos que respalden estos argumentos, porque si no son argumentos vacíos. Y si miramos el volumen de negocio del e-commerce, pues más de lo mismo, ¿no? Si estamos hablando de que en el año 2000 estamos hablando de unos 5.800 millones de dólares, actualmente el volumen en el segundo trimestre del año 2017 ya estamos hablando de un volumen de unos 111.000 millones de dólares norteamericanos. Por lo tanto, el incremento, como ven, es brutal, exponencial, y que no hace más que confirmar este crecimiento de las ventas online y del replanteamiento que están haciendo las grandes multinacionales que, viendo la transformación digital, pues no han dudado en adaptarse a la situación actual. Piensen también que las vacas viejas, las grandes empresas, también tienen mucha capacidad de invertir en nuevas tecnologías, y por lo tanto también tienen capacidad de adaptación, como muchas de ellas están demostrando. Y bueno, ¿y qué consecuencias lleva, ¿no?, las ventas online? Pues hay una consecuencia directa, y es en el empleo
de los centros comerciales. En los centros comerciales en Estados Unidos trabajaban cerca de 1.780.000 personas en el año 2001 y desde entonces no han hecho más que bajar el número de empleados en estos centros comerciales. Y ahora ya estamos hablando de 1.270.000 personas. Se ha reducido cerca de medio millón de personas el empleo en estos centros comerciales, esos dependientes, y es normal. Y eso que venimos de un periodo, que ahora, como lo veremos de aquí 2 gráficos en la tasa de desempleo, en el que se está creando mucho empleo, pero la transformación digital es evidente, ¿no? Fíjense aquí en la destrucción de empleo en el año 2008 por la crisis financiera, pero se recupera un poco el empleo, pero posteriormente el desplome fue evidente porque la transformación digital pesa más que la recuperación económica y por lo tanto la pérdida de empleos en los centros comerciales pues son reflejo de esta realidad, de este cambio en la manera de consumir de los consumidores y por lo tanto va a ir más allá de estas consecuencias. Y esto es el objetivo de este vídeo, que no queremos anticiparnos, ¿no? A nivel de trabajadores en el total de trabajadores en el sector retail, pues no han disminuido. Sí que han disminuido durante este periodo. Ahora analizaremos esta parte final, pero en el largo plazo pues vemos cómo se destruyó muchísimo empleo durante la crisis del 2008 y 2009, pero a finales de 2009 empezaba la recuperación y en 2010 ya empezó la recuperación de empleo en el sector retail, ya sea en e-commerce o ya sea en tiendas físicas. Por lo tanto, había una recuperación clara. Pero ahora mismo nos vamos a fijar en este final, ¿no? Este final que vemos que está perdiendo este ritmo de creación de empleo y si este gráfico, en cambio de contar el total, miramos la variación respecto al año porcentual, respecto al año anterior del número de trabajadores en el sector retail, pues observamos que se está destruyendo empleo. Muy poco, pero se está destruyendo empleo, no se está creando empleo. Y es un sector muy cíclico, mucho, y aquí ya estamos yéndonos a los años 70, y cada vez que hay una destrucción de empleo importante, en la franja gris vemos los periodos de recesión, es decir, van muy alineados. Y si además o se crea menos empleo, cuando está por debajo de la línea de cero quiere decir que se destruye empleo, y cuando está por encima pero cae quiere decir que se crea menos empleo. Cuando pasa por debajo de esta línea negra, sí que sí o sí o venimos de un periodo de recesión o iniciamos un periodo de recesión. Lo dejamos ahí. Esta variación de la tasa de variación porcentual respecto al año anterior de los trabajadores en el sector retail en Estados Unidos está en negativo. Y está en negativo en un momento en el que tenemos la tasa de desempleo a niveles del 4,1%, que son niveles muy bajos. Por lo tanto, que es muy difícil que se siga creando empleo. ¿Se puede seguir creando? Evidentemente que sí, no somos adivinos, pero es mucho más difícil crearlo ahora que crearlo cuando la tasa de desempleo estaba en el 10% en Estados Unidos. Es mucho más complicado. Es así, es estadístico, es una cuestión de ciclos y no podemos negar esta situación. Y bajo esta situación en la que tenemos una destrucción de empleo en el sector retail y no precisamente únicamente provocado por el crecimiento de el e-commerce, porque como hemos visto también crea empleo el e-commerce, pero sí en su conjunto, ¿no? Tenemos otro factor muy determinante que es lo que está pasando con los locales comerciales de Estados Unidos. Como vemos ahora mismo en pantalla tenemos el índice Wilshire de el Real Estate Investment Trust, que son las SOCIMIs, el índice de las SOCIMIs de Estados Unidos. Ahora mismo en España están muy de moda las SOCIMIs. Y les hago la siguiente reflexión. Cuando algo se pone muy de moda, cuando empiezan a lanzarse empresas en el mercado bursátil, en el mercado alternativo bursátil de un mismo sector, como en este caso son las SOCIMIs, han de ir con muchísimo ojo, porque es un momento que es muy interesante para los vendedores, un momento atractivo en el que hay interés por este tipo de productos por parte de los inversores y por lo tanto los vendedores aprovechan la situación. Por lo tanto,
en cada compra piensen que hay un vendedor detrás. Y este vendedor, ¿quién va a ser el ganador? ¿El comprador o el vendedor? Lo dejo ahí para que lo reflexionen, porque en momentos como los actuales, en momentos en los que hay esta euforia por las OCIMIS, quizás la mejor opción sería sospechar de ellas, como mínimo en el largo plazo, porque si la Reserva Federal está subiendo tipos de interés, detrás saben quién vendrá, ¿no? Por lo tanto, con una subida de tipos de interés, el endeudamiento público y privado que hay en España y la fiesta que hay ahora mismo con las OCIMIS, ya veremos lo que pasará, pero es bastante evidente, ¿eh? Es bastante evidente. Y seguimos con el análisis, volvemos a Estados Unidos y tenemos esta super subida del sector de las OCIMIS en Estados Unidos. La solución, resumiendo mucho, por parte de la Reserva Federal, al pinchazo no fue cambiar el neumático, fue seguirlo hinchando. Oye, lo seguimos hinchando y que no deje de rodar. Y esto es lo que han hecho, ¿no? Y bajo esta situación, pues los bienes inmuebles de Estados Unidos, sobre todo las grandes ciudades, han seguido subiendo y en consecuencia, pues el precio de la cotización de las acciones de las OCIMIS, pues también lo ha hecho. Pero, como decíamos, la solución de la Reserva Federal fue hinchar más la rueda, o hinchar, mejor dicho, más el globo, en cambio de cambiarlo, ¿no? O repararlo. Y, pues bueno, ahora mismo aquí tienen las... en SOCIMIS pueden invertir directamente estas SOCIMIS en bienes inmuebles o pueden invertir en la deuda generada por la compra de estos inmuebles. Es decir, pueden invertir en deuda hipotecaria y en otros tipos de deuda y por lo tanto, lo que tienen aquí en pantalla es la inversión o la deuda de que ha comprado estas SOCIMIS, ¿no? En manos o que es responsable, que son responsables las SOCIMIS de Estados Unidos. Y fíjense la burbuja, el tamaño que cogen en 2007 era de 246.000 millones de dólares. Con la recesión pasa a 153.000, 146.000. Y ahora mismo estamos hablando de unos 415.000 millones de dólares. Se ha duplicado la burbuja de deuda de los productos de deuda hipotecaria y relacionados con los mismos por parte de las SOCIMIS. Evidentemente detrás hay la mano de la Reserva Federal y ahora en un momento en el que hay subidas de tipos de interés, allanamiento de la curva de tipos, que cuando se aplana esta curva de tipos, las 7 últimas veces, en los 8 últimos ciclos económicos, cuando se ha allanado la curva de tipos de interés, ha venido una recesión. Cuando un país está tan endeudado y suben los tipos de interés, empresas, familias y gobiernos pasan a tener problemas porque tienen más dificultades para obtener buenos resultados en el caso de las empresas, para pagar todos los gastos en el caso de familias y gobiernos. Por lo tanto, este es el momento actual, ¿no? Un momento en el que unas expectativas de creación de empleo dudosas, destrucción de empleo en el sector retail, la fiesta en el sector de las OCIMIS de Estados Unidos y dirán, bueno, pero más, no queremos más datos del sector de las OCIMIS. Pues bien, el sector de los bienes inmuebles y de los alquileres, ¿no? Muy famoso en España, todos lo conocen, pues destruyó muchísimo empleo, ¿no? Aquí tenemos las miles de personas que trabajaban en 2006, alrededor de 2.173.000 personas en Estados Unidos. Se destruyó muchísimo empleo, llegaron en 2011 a trabajar únicamente 1.900.000, que tampoco está mal, pero bueno, estamos hablando de una importante destrucción de empleo. Y desde 2011, pues esta destrucción de empleo se giró y pasó a ser creación de empleo. Y ya hay más trabajadores ahora mismo en el sector que antes de la crisis financiera. Ole, aquí dicen, bueno, es que aprendemos, ¿no? Del pasado se aprende. Bueno, sí, del pasado se aprende, pero a veces hace falta caer dos veces con la misma piedra, porque si no, este gráfico no estaría ahora mismo en pantalla, no sería el mismo el gráfico. Y dirán, bueno, pero ¿y en el mercado de acciones esto cómo lo atamos, ¿no?
porque esto vídeo es para oportunidadesenbolsa.com y si vamos a la bolsa aquí, estás hablando de unos datos un poco abstractos. ¿Cómo podemos llegar a ver estos datos? Bueno, pues les tenemos algunas empresas preparadas, son las SOCIMIs relacionadas con la inversión en el sector, en locales del sector retail, por lo tanto bastante concreto, pero son SOCIMIs muy grandes, también invierten en otros bienes inmuebles y son SOCIMIs que ahora mismo destacan por las caídas que han habido durante los últimos meses, que son caídas que no se veían desde el año 2007-2008. Por lo tanto, mucha alerta a estas caídas, habrá que seguirlas. Una es Regency Centers, con el símbolo REG. Fíjense en las caídas desde febrero de 2007 a, por ejemplo, enero de 2008 o junio de 2008 fueron del 37-44%. Ahora mismo estamos en este 28%, han llegado a ser del 30%. ¿No? Estas caídas, no se veía una caída del 30% desde este periodo de 2007. Veremos si continúa así, pero piensen que esta acción ahora mismo cotiza a un precio respecto a los beneficios, a un PER de 107, a un precio beneficios respecto al crecimiento de 8 veces y a un precio respecto al free cash flow de más de 140 veces, ¿no? Y mientras los propietarios de estas empresas están rociando sus posiciones, los insiders, cerca de un 67% durante los últimos 6 meses. Si los insiders de la empresa, los directivos de esta empresa están deshaciendo estas acciones, por algo será. Evidentemente que podemos estar equivocados, pero bajo el contexto que les hemos presentado antes, sería normal que si incrementa el e-commerce, se destruye empleo en el sector retail, es que se esté dando una transformación, que hayan ciertos locales que ya no sean tan rentables y que los comerciantes, al ver reducidos sus beneficios, no puedan o bien pagar tanto por esos locales o que, lo que es lo mismo, vayan a locales más baratos para que sus negocios sigan siendo rentables, ya que el incremento de las ventas online hace que los locales no sean lo más imprescindible, como mínimo los locales de cara a la galería, ¿no? Porque tú puedes vender mucho online, pero puedes estar en un polígono industrial con una cantidad de metros cuadrados y un ratio de euro metro cuadrado muchísimo más bajo que si te colocas en una calle importante de una gran ciudad, ¿no? Por lo tanto, es un sector que bueno, habrá que seguir, ¿no? Simon Property Group, que es otra de las gigantes de las SOCIMIs de Estados Unidos, pues su caída durante los últimos meses ha sido del 30%. No se observaba una caída así, pues tampoco se observa una caída así desde el año 2007-2008. Y si sigue así, a nivel técnico el patrón de precios es bajista, claramente bajista, no hay nada más que decir. No vamos a entrar en análisis concretos del análisis técnico, pero es muy bajista. Y a nivel de valoración, pues en este caso cotiza a un PER de 28, tampoco es muy elevado. Un precio respecto a ventas del 9, un precio respecto al valor contable de 13 veces, este sí. Por lo tanto, bueno, esta es la situación. Hay otras compañías también que muchísimo cuidado. Massey Company con el símbolo MAC, también fíjense el desplome de los últimos meses. En el último año ha caído un 41%. La última vez que vimos esta caída también fue en 2007-2008. Si siguen así las caídas, pues estaremos como mínimo, bueno, es un escenario que se van atando, ¿no? Los cabos, curva de tipos se va allanando, van subiendo los tipos de interés, elevado apalancamiento, se destruye empleo, la tasa de desempleo está muy baja. Bueno, esta es la situación que nosotros observamos en Estados Unidos, en concreto en el sector retail y
de las OCIMIS de Estados Unidos y que habrá que ir siguiendo muy de cerca porque evidentemente esto podría acabar en un periodo de recesión o en un crack bursátil y que nosotros creemos que cuando se dé ese crack bursátil será el momento para invertir en largo plazo en los mercados financieros, pero por el momento esto no se está dando. Y a nivel más europeo, pues hay que pensar que si la Reserva Federal tiene pensado seguir subiendo los tipos de interés, si lo hace, el Banco Central Europeo no tendrá más remedio que seguir los mismos pasos. El Banco de Inglaterra ya ha empezado a subir los tipos de interés y en este entorno de subidas de tipos de interés, de normalización de los tipos de interés, la reducción de balance ya veremos cuándo la hará el Banco Central Europeo, seguramente de aquí a unos años. Evidentemente estamos hablando de años vista en el caso europeo, o al menos eso parece, pero que va detrás de la Reserva Federal y de lo que haga el Banco de Inglaterra. Y estamos en un momento en el que sigue habiendo muchísimo endeudamiento. En el caso español ha pasado del endeudamiento privado al endeudamiento público. Y estas subidas de tipos de interés también van a afectar no únicamente a los mercados norteamericanos, sino también a los europeos. Esto es todo de oportunidadesenbolsa.com. Esperemos que les haya gustado el vídeo y recuerden que nos pueden seguir siempre que quieran en la página web, Facebook, Twitter o directamente en el canal de YouTube. Hasta la próxima.